a comenzar la grabación en este instante, ¿listo? Entonces voy a presentarles acá, hacer una presentación. Bueno, buenas tardes, queridos aprendices. Mi nombre es Jason Fernando Bello. Yo voy a estar acompañándolos en la parte de orientar investigación formativa según referentes técnicos. Esta competencia corresponde a la parte bueno, el tecnólogo que están desarrollando en guianza turística. Entonces, la bienvenida eh, a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta primera sesión que tenemos en la parte de orientar la parte de investigación. Y acá hay ciertos datos que me gusta compartir con ustedes también. Mi nombre es Jason Fernando Bello, yo soy ingeniero industrial, también hago parte de los instructores que hay en la investigación en el CEGAFE y acá encuentran pues mi correo, ya los he compartido también, está en la plataforma Sayuna y también pues el WhatsApp, yo estoy unido al WhatsApp que ustedes manejan en el grupo, entonces eh, complacido de estar acá y espero que desarrollemos un buen trabajo acá con ustedes durante esta formación. Entonces, acá pues parte de lo que es la competencia hace parte de orientar la investigación formativa según referentes técnicos. Esta parte de orientar la investigación formativa se despliegan tres resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje, pues acá los tenemos que son analizar el contexto productivo según las características y necesidades. Vamos a estar viendo cuál es el contexto productivo de cada uno de ustedes y de acuerdo con esas necesidades que se identifiquen, entonces vamos a tratar de organizar un proyecto de investigación. ¿Sí? Hacer un bosquejo de un proyecto de investigación de acuerdo con esas necesidades que ustedes van identificando en el ejercicio de su programa en la parte turística, de guianza turística. Entonces, eso nos alinea con la segunda parte, que es estructurar el proyecto de acuerdo con criterios de la investigación. Eso es algo muy sencillo que vamos a hacer, pero que va a dar estructura y nos va a dar ciertos fundamentos para la parte de investigación. Argumentar estos aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales y proponer soluciones y necesidades según el contexto. Bueno, eso es de la parte general de lo que hay en la parte de investigación. Y acá también tenemos cierta parte en la plataforma de Sayuna que ya ahorita voy a mostrarles en dónde se encuentra eh, esa, esa, esta competencia. Y acá ya en la parte de guianza turística, ahí encontramos el código de ustedes, los anuncios y la parte de actividades que nosotros tenemos. Entonces lo vamos a encontrar en una guía que es la guía número 5 y por la cual hace parte de esta competencia que vamos a desarrollar acá. Esto lo voy a pasar muy rápido para que nosotros lo desarrollemos y ya entremos en materia para lo que es la parte de investigación, ¿cierto? Entonces está en la actividad de proyecto 5. Acá está la parte de fundamentos de la investigación. En esa parte de fundamentos de la investigación, pues está la parte general de todos los fundamentos que vamos a ver en la parte de investigación.
Entonces ahí está como la introducción, los contenidos, los fundamentos que hacen parte de investigación. Y también acá, entonces vamos a encontrar un poco más abajo, esto me retrasó, un poco más abajo la parte de las actividades como tal. Entonces, ya acá en la guía y en la actividad de proyecto 5, entonces vamos a encontrar ya la actividad de aprendizaje que corresponde a la parte de investigación, que es desarrollar un mapa mental, ¿sí? Identificando características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo, reconociendo las necesidades y problemáticas que lo afectan. Y otra parte que ya hace referencia a lo que es el proyecto de investigación, que eso se encuentra también en la parte de atrás, en donde encontramos la parte del proyecto de investigación y ya el desarrollo de ese proyecto de investigación con ciertos temas importantes, ¿no? Entonces voy a mostrarlo de forma general, esos dos contenidos, y ya hablaríamos de las fechas en las cuales se van a desarrollar cada uno de las actividades, ¿listo? Entonces acá está la parte de mapa mental, propuesta de investigación, acá está la propuesta de investigación, ya acá accedemos a un anexo. En el anexo van a estar ciertos componentes de la parte de investigación que los vamos a desarrollar durante 5 sesiones para dar respuesta a este segunda evidencia. Entonces ya les muestro un poco lo que es esto. Entonces acá se tiene que diligenciar esta parte de este formato de propuesta en donde se identifica el título, en donde se identifica el resumen del proyecto, palabras clave, justificación y todo lo que involucra un proyecto de investigación. Sí, son dos evidencias, uno mapa mental, otro es la parte de este, de este, mm, de ese proyecto de investigación. Son dos evidencias que se van a entregar. Eh, Acá, pues ya tengo dos fechas. Ya ahorita vemos de qué tratan los dos productos que se deben entregar. Y la primera fecha de entrega, como tenemos 6 sesiones, entonces vamos a desarrollarlo. Hoy comienza y estaríamos terminando. Hoy comienza 6 de agosto y estaríamos terminándolo el 10 de septiembre, las sesiones conmigo, las sesiones virtuales y sincrónicas. Se tiene planeado que para el día 20 se entregue la primera evidencia, que es un mapa mental, básicamente. Esto es el próximo jueves en 8, o sea, de hoy en 15. El día 20 se entregue ese mapa mental, pero el día 13, que es la próxima sesión, yo les colaboraré en el desarrollo de ese producto, de ese primer producto y de esa primera evidencia que es el mapa mental. Ya después del 13, es decir, del 20 al 10, entonces estaremos desarrollando ese anexo, em, ese, ese Excel que veíamos anteriormente. ¿Listo? Entonces, así está
contemplado pues la planeación pedagógica y esta es la parte de lo que vamos a desarrollar ahí. Primera parte es el mapa mental. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo acostumbro, digamos, a tratar de integrar la parte de investigación y es que la parte de investigación surge con una serie de preguntas o vacíos de conocimiento que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, de pronto, en su función como guías y en el tecnólogo que ustedes están desarrollando, la parte de investigación, pues se puede conseguir en que nosotros tenemos ciertos vacíos de conocimiento y tenemos que tratar de sopesarlos de alguna manera, ¿sí? Yo estuve leyendo cierta parte de su proyecto formativo y dice que ustedes utilizan procedimientos técnicos para el desarrollo de la guía turística y así aportar a la cadena de valor del turismo en Colombia, ¿sí? Básicamente ustedes en la guianza turística y ya la desarrollan, ustedes se les presenta ciertas cosas en el desarrollo de su oficio y en el desarrollo de esas orientaciones que se tienen que dar y ese acompañamiento que se da a viajeros durante un recorrido, ¿cierto? Entonces, acá yo tengo una imagen que descargué en donde pues se presentan ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, acá se tiene, por ejemplo, vegetación, flora, fauna, ¿cierto? Vemos ahí eh, como un mico, ¿cierto? Que hace parte de la fauna colombiana de pronto. Vemos frailejones, ¿cierto? Que hacen parte de esta flora tan importante de los ecosistemas colombianos y de pronto encontramos personas que durante los recorridos, pues ustedes tienen que ir orientando y ir acompañando a esos viajeros, ¿no? La parte de investigación siempre surge con base a una problemática y se pueden presentar varias problemáticas cuando nosotros estamos interviniendo y acompañando y orientando a viajeros durante un recorrido. Entonces ya de esa manera nosotros estaríamos en esos recorridos y durante esos recorridos pues tendríamos ciertas circunstancias y ciertas problemáticas que se pueden ir presentando. Unas de los cuales yo acá traigo y es que eh, durante los recorridos turísticos pues ustedes van a encontrar cierta información, ¿cierto? Van a encontrar cierta información eh, cultural, ¿cierto? Cultural durante esos recorridos turísticos que ustedes desarrollan y también puede haber información de distinto tipo como patrimonial también, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes tienen o desarrollan una capacidad, el guía turística desarrolla una capacidad en la que son expertos en desarrollar esa narrativa para expresar esa información cultural y patrimonial de los recorridos de las sociedades o de la parte cultural y patrimonial de esos recorridos en los cuales están desarrollando sus labores, ¿cierto? Eh, y acá viene una problemática que de pronto se presenta y se viene identificando, y es que de pronto eh, los recorridos turísticos presentan información histórica y de pronto los guías presentan esa información cultural, patrimonial, de manera memorística, pero de pronto no conecta con la audiencia, ¿cierto? De pronto el guía denota que sí tiene las capacidades, tiene la información, pero de pronto no está conectando con esa audiencia, con esos clientes, con esos turistas, y ahí puede haber
un campo para el desarrollo de ese problema, ¿sí? Entonces ya comenzaríamos nosotros a ver cierta problemática y es cómo yo conecto o cómo el guía turístico puede conectar con esos turistas que requieren y que digamos que enriquece esa guianza, esa parte de esa información cultural y patrimonial para la parte del turista, ¿cierto? Entonces ahí surgen una serie de ideas y es con ese tema, ¿no? Entonces, acá tenemos unos ejemplos, yo traía unos ejemplos prácticos en donde tomamos la guianza turística, el programa de guianza turística, lo que ustedes desarrollan, ¿cierto? Y lo vamos a llevar al tema de la investigación. Sí. Entonces, el primer ejemplo que les decía es de la audiencia que ustedes expresan, ¿cierto? Narran esa cultura, ese patrimonio de esos recorridos turísticos que tienen, pero de pronto los recorridos turísticos presentan información histórica de forma memorística y poco conectada con la audiencia. Acá surge una pregunta, ¿sí? ¿Cómo contribuye un guión interpretativo basado en relatos locales a mejorar la experiencia turística en un recorrido cultural por un municipio de Boyacá? Esa podría ser una pregunta de investigación que nosotros podríamos desarrollar ya dentro del ejercicio de su tecnólogo y lo que vamos a desarrollar acá. Entonces, nosotros podríamos tener esa pregunta y decirnos, bueno, ¿cómo? Ese guión interpretativo, qué características debe tener, esos relatos locales, cómo nosotros vamos a tomar relatos locales de personas que pertenezcan a esa cultura, a esa sociedad y que me enriquezcan en realidad ese recorrido y esa parte de esa narrativa que tiene que tener para hacer más enriquecedor esa guianza turística, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué haría? Tendría una investigación de tipo cualitativo porque vamos a ver y hacer preguntas respecto a esas experiencias y esos relatos locales. También podríamos observar esos recorridos y de acuerdo a esas observaciones, hacer después de aplicar el guión, hacer una breve encuesta a esas personas que estuvieron en el recorrido, ¿no? Todo eso ya investigación, todo eso requerimos en realidad de plantear unas preguntas, de resolver ciertos aspectos que no tenemos el conocimiento de pronto de cómo se está utilizando o cómo se está percibiendo esos recorridos turísticos que se tienen. ¿Listo? Esa es una primera, de pronto una primera acercamiento de cómo aplicar la parte de investigación, de ese conocimiento, esas inquietudes, esas preguntas que se nos generan en cuanto al desarrollo de su profesión o el desarrollo de su guianza turística en el desarrollo ya de sus actividades, ¿no? Hay una segunda y es la seguridad del servicio guiado, ¿cierto? Entonces, acá vemos que de pronto en esta imagen, de pronto se nos presentan unos recorridos en donde pueden haber ciertos peligros porque estamos el desarrollo de nuestra ruta, de pronto es en terreno pedregoso, de pronto es en terreno en donde se presentan distintas altitudes, de pronto hay ciertos abismos que se deben contemplar para marcar la seguridad de esos recorridos y en realidad aplicar esos procedimientos técnicos que ustedes deben tener, ¿cierto? Entonces, ahí ya también surgiría ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a Barichara, entonces allá tomamos una foto excelente en el Salto del Mico, pero
de pronto han sucedido ciertas cosas allá, de pronto ciertos incidentes o hasta accidentes, porque las personas se acercan mucho al final del peñasco y al acercarse mucho de pronto puede haber caídas y puede causarse ciertos accidentes, ¿no? Entonces se debe tener en cuenta eso y viene una segunda circunstancia, ¿no? Que, eh, que los recorridos, eh, de pronto, los recorridos que se tienen, las rutas turísticas, no cuentan con una identificación clara de peligros, puntos críticos y acciones preventivas, ¿cierto? ¿Cómo yo prevengo que en cierto momento nuestros amigos turistas o nuestros clientes de pronto no sufran un accidente o un incidente, que es un casi accidente, al desarrollar nuestro recorrido turístico? Entonces, al identificar esos senderos y al identificar de manera clara los peligros, puntos críticos y acciones preventivas, pues estamos ejerciendo una investigación, estamos viendo cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos de esas rutas y ahí podemos establecer también una investigación. Entonces, ahí también habría un segundo caso que es de seguridad del servicio guiado. Ustedes están orientando a sus turistas, ustedes están orientando, acompañando a a esos viajeros durante sus recorridos y esos recorridos deben ser de manera segura. Entonces, ustedes deben gestionar de cierta manera los riesgos en los recorridos naturales. Acá el problema es que los recorridos por los senderos naturales no cuenten con una identificación clara de peligros, puntos críticos y acciones preventivas. La pregunta sería para este caso, y podemos desarrollarlo por medio de un proyecto de investigación. ¿Qué peligros se presentan en un recorrido natural y qué acciones preventivas debe aplicar el guía para mejorar la seguridad del usuario? Sería esa la pregunta que nosotros haríamos. Bueno, si estamos en un recorrido, si hay una orientación de un experto que nos está acompañando, que nos está mostrando la parte y que tiene la narrativa para expresar la parte cultural, la parte de patrimonio. También en esos recorridos deben ser seguros, ¿cierto? Él debe tener en cuenta esos peligros que hay en esos recorridos y de acuerdo a esos peligros desarrollar acciones preventivas para que las personas se conduzcan durante esas rutas de manera segura. Entonces, eso también se puede desarrollar por medio de la investigación, porque ahí estaríamos viendo listas de chequeo, de riesgos, de registros fotográficos en los cuales se vean de pronto qué peligros, qué riesgos hay en ciertas rutas. Podríamos hacer un análisis de frecuencia de incidentes o de accidentes que ha tenido en ciertas rutas y eso se puede contemplar como una investigación porque vamos a investigar esa parte de la seguridad de los recorridos, la identificación de peligros y acciones preventivas que se pueden aplicar ahí. Entonces, miremos que la investigación se puede hacer también desde la parte de su ejercicio como guías turísticos. Ya una tercera, de pronto nosotros estamos con nuestros turistas y de pronto estamos explicando ciertas cosas, pero vemos que esos turistas como que no están muy acogidos con nosotros, como que esa guianza o toda esa narrativa que yo tengo como guía turístico de pronto uno siente que no está llegando a esos turistas y de pronto es porque las experiencias guiadas no siempre se ajustan al perfil, los intereses, idioma o las expectativas que tiene ese turista. Entonces acá nos surge ese sería el problema, ¿no? Que las experiencias guiadas no siempre se ajustan al perfil, intereses, edad, expectativas del turista. Ese sería el problema.
El caso sería el perfil del turista, el tema caracterización de usuarios. Tendríamos que comenzar a caracterizar esos usuarios y ahí surgirían varios vacíos de conocimiento, cuáles son las expectativas de esos clientes, de pronto dependiendo la edad, dependiendo de dónde vienen, cuáles serían las expectativas de cada uno de ellos. Y ahí surgiría una pregunta de investigación que sería, ¿qué características o intereses tienen los turistas que participan de recorridos guiados y cómo pueden orientar el diseño de la experiencia turística? Es decir, nosotros tratar de adaptar según las necesidades, cómo podríamos adaptar esas rutas turísticas y eso de acuerdo a las expectativas y a esa caracterización de usuarios que nosotros tenemos ahí. Estaríamos tratando de investigar, bueno, cuáles son los intereses de los turistas de acuerdo a la edad, cuáles serían los intereses y cuál sería la forma de hacerlo. Entonces, preguntando, haciendo encuestas, de pronto, haciendo entrevistas muy pequeñas y de esa manera comenzar a identificar bien nuestros clientes o nuestros usuarios y de acuerdo con eso, pues establecer ciertos parámetros de calidad y interiorizarlo a la parte de lo que es la ruta turística, la narrativa y toda la experiencia que necesita ese cliente. ¿Sí? Y acá hay otro ejemplo, porque nosotros encontramos acá de pronto turistas que están en la ciudad, que no están acostumbrados, de pronto no tienen ciertos hábitos y van generando ciertos desperdicios que deben ser manejados, ¿no? Entonces hablamos de algo muy importante en la parte de la guianza turística y a nivel de tendencias mundiales y es la parte de la sostenibilidad. Entonces, ¿qué sostenibilidad va a tener el ejercicio del desarrollo de mi guianza turística? Encontramos ciertos parámetros como la capacidad de carga, como que tienen ciertas rutas turísticas. Entonces hablamos de que en ciertos parques naturales dejan entrar cierto número de personas para conservar y para hacer sostenible el desarrollo de esos campos turísticos, ¿no? Entonces, el otro ejemplo que traigo es la parte de sostenibilidad. El tema sería buenas prácticas ambientales en la guianza, cuáles son esas buenas prácticas que nosotros podemos tener. Y el problema sería que algunos recorridos generan impactos por manejo inadecuado de residuos, ruido, tránsito, por zonas sensibles o bajo respeto por el patrimonio, ¿cierto? También encontramos dentro de nuestros turistas y nuestros usuarios personas que no respetan, de pronto no son sensibles a esa parte del patrimonio, también no son sensibles a la parte del cuidado medioambiental, del manejo de residuos, y eso generaría una pregunta problema que yo puedo investigar, ¿cierto? Es qué buenas prácticas ambientales pueden incorporarse en un recorrido guiado para reducir impactos y fortalecer la sostenibilidad del destino, ¿sí? Entonces, qué buenas prácticas. Ya tenemos nuestro recorrido turístico, ya tenemos de pronto identificadas cuáles son nuestras rutas, cuáles son esos procedimientos técnicos que ustedes desarrollan para desarrollar la planeación de esos recorridos y todo esto, pero también qué buenas prácticas ambientales incorporamos a esas rutas y esos recorridos para que sea sostenible y fortalecer la sostenibilidad de ese recorrido y de ese patrimonio cultural y de ese patrimonio, de esa naturaleza y de ese patrimonio en el cual vamos a estar, ¿no? Eh, Ahí se desarrollarían ciertos enfoques y tendríamos que investigar, bueno, cómo nosotros hacemos para desarrollar esas buenas prácticas ambientales
y entonces comenzaríamos a hacer talleres de priorización para ver cuáles son esas buenas prácticas ambientales, cómo podemos incorporarlas al desarrollo de nuestros recorridos y todo esto. Ese podría ser otra de nuestras investigaciones que podríamos hacer ahí. Listo, entonces, fíjense que en torno a esto, podemos desarrollar muchas y muchas investigaciones y ustedes tienen muchas cosas que aportar en la parte de la investigación porque en realidad el desarrollo de su oficio pues permite eh, incorporar muchas preguntas y yo creo que ustedes en el desarrollo de su oficio han desarrollado esas preguntas, esas inquietudes que en realidad las podemos aterrizar en proyectos de investigación y de planteamiento de esta competencia que es orientar la investigación según referentes técnicos en el ejercicio del desarrollo de su tecnólogo. ¿Listo? Así de esa manera, pues a grandes rasgos ya les he mostrado que la investigación la pueden incorporar al desarrollo de su guianza turística, ¿cierto? De su oficio y de esa manera, pues, aportar desde la parte de investigación, ver cómo recogemos esa información, cómo recogemos esas experiencias de usuario, cómo tendríamos que establecer esos proyectos, esas preguntas, de pronto qué instrumentos utilizaríamos para levantar esos datos y esa información y de esa manera pues desarrollar bien esas capacidades para resolver problemas en cuanto al desarrollo de su tecnólogo, ¿sí? Eso es lo que se pretende acá y lo que se pretende con esta competencia de orientar la investigación. Yo les hablaba de unas evidencias. Una primera evidencia es el mapa mental. eh, que es la primera evidencia y que la vamos a desarrollar la próxima sesión. Vamos a hacer o voy a hacer una intervención en donde en la primera parte yo hago un ejemplo de lo que es el mapa mental y ya en una segunda parte de pronto doy un tiempo para que ustedes hagan preguntas y de pronto propongan los mapas mentales que ustedes tienen. ¿Sí? Ese mapa mental va a tener ciertas características que va a ser identificar, y acá vamos a ver, identificar características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo, reconociendo las necesidades problemáticas que lo afectan. Entonces, fíjense que en las narraciones que yo les hacía y en esas problemáticas que tomamos, estamos acercándonos a esa parte de identificar esas características culturales, tecnológicas, políticas que tiene el desarrollo de su oficio, ¿no? Entonces la guianza turística en ciertas partes. Sí, presenta ciertas necesidades como el manejo de la parte de los riesgos, de los peligros, como también lo es la parte de la sostenibilidad, como es la parte de la economía, cómo yo puedo contribuir a la economía de las personas que están en esas rutas que yo manejo, ¿cierto? Entonces, es hacer un mapa mental de acuerdo a ese oficio que ustedes desarrollan y a ese entorno que es socioeconómico, que es político, que es cultural, y cómo yo puedo incorporar, ¿cierto? Identificar unas necesidades ahí y de acuerdo con esas necesidades, entonces ya pasar a la segunda parte que es esbozar o comenzar a hacer un proyecto de investigación. Entonces, acá en la primera parte, de forma general, por medio de un mapa mental, identifico cuáles son las necesidades y ahí identifico una necesidad y una problemática de tantas necesidades y problemáticas que pueden haber. De todas esas problemáticas que pueden existir,
Entonces solo identifico una y con esa me voy a elaborar la propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces ya me voy a hacer esta propuesta de investigación. Y es algo muy sencillo. Lo vamos a trabajar en las otras 4 sesiones restantes, ¿sí? Hoy es la primera sesión. En la siguiente sesión trabajamos lo del mapa mental, que es un diagrama muy sencillo en donde comenzamos a identificar esas necesidades y esas problemáticas. Y de esas necesidades identificamos una para ya elaborar la propuesta de investigación, que ya nos dedicaremos las otras 4 sesiones restantes para hacer y elaborar esa propuesta de investigación formativa que tenemos nosotros. ¿Listo? Ese sería el orden, ese sería como la parte de introducción a esta competencia de orientar la investigación. Tiene dos entregables. De esos entregables, uno que es el, la parte de mapa mental, y el otro, elaborar la propuesta de investigación, que es un Excel, básicamente que le estaba mostrando anteriormente. ¿Listo? Serían las dos actividades, los dos productos que tendríamos. Em, Ahí ya serían los dos productos. Y ya daríamos, esta sería el segundo producto, un producto que es el mapa mental, que puede ser estructurado de esta forma, ¿cierto? Y el segundo, que sería ya la elaboración de una propuesta de investigación, que sería eh, elaborar y un Excel que ya está el formato, ya está, es diligenciar el Excel, y de esa manera ya tendríamos las dos evidencias para esta competencia de orientar la investigación. Sí, eso sería todo, queridos aprendices, por el día de hoy. No sé si hayan preguntas, si hayan ciertas cosas que de pronto no hayan quedado claras, para que comencemos como a identificar esas cosas que para desarrollar bien estas actividades que tenemos para investigar, ¿no? En esta competencia de orientar la investigación. No sé si hayan preguntas, em, o ya concluiríamos el día de hoy, que esto era como un esbozo general de lo que vamos a desarrollar acá en la parte de esta competencia. No, profe, por mi lado no hay preguntas, quedó todo muy claro. Listo, listo, queridos compañeros, entonces, queridos aprendices. Entonces, ya sería la próxima clase. Vamos a trabajar la parte de lo que es la identificación, como la parte de ideación, y de ver esas necesidades en torno a su ejercicio como guías turísticos. Eh, Ahí, por medio de un ejemplo, yo les voy explicando cómo se hace este mapa mental, y las otras 4 sesiones restantes ya identificamos una problemática, una necesidad, y comenzamos a diligenciar ese formato y ese anexo que está en Excel. ¿Listo? Eso sería todo, mis queridos aprendices. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dios los Adiós. bendiga y que tengan una excelente noche y fin de semana ya. Feliz Eh, noche. Feliz noche, bueno, gracias. nos vemos en 8 días. Mañana a Muchas Bueno, gracias. todos. profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas Gracias. gracias.